Hola, bienvenidos una vez más a El Camino Podcast por... TMT Barcelona. Y bueno, empezó esto, primera temporada en la cual vamos a estar trabajando y vamos a estar hablando acerca de las herramientas que nos ofrece este libro. Cada joven necesita un mentor, por Félix Ortiz. Súper bueno, de verdad. Que vamos a estar hablando como cosas del libro, pero que lo recomendamos un montón, ¿no? Sí, total, porque lo que nosotros podamos hablar del libro, yo creo que no es ni Le una hace cuarta justicia. parte de todo lo que le puede traer a uno. Cuéntanos alguna Anécdota del libro. anécdota con el libro. No sé, a mí me pasó algo muy particular al leer el libro y es que sí creo que me levantó como de una crisis de liderazgo, de discipulado, puede ser. Pero también en una área personal de mi vida que era completamente desconocida, que está relacionada con los cambios y las transiciones. Algo que tal vez yo ni siquiera le había puesto nombre y que estaba viviendo. Entonces, creo que ha sido de mucha bendición para mi vida y bueno, y también pues relacionado justamente con lo que queremos compartir, es muy práctico. Entonces, es fácil recordar lo que te enseña el libro. De acuerdo. Entonces, bueno, sin mucha más introducción, vamos a el episodio del día de hoy. Mentor, maestro, ¿qué es esto? Sí, este primer episodio es lo máximo porque centra de una nuestra mirada en Jesús. Creemos nosotros que no hay, o sea, de verdad, Jesús es el maestro por excelencia. Y creo que poder verlo a Él nos va a enseñar a nosotros cómo también podemos ser coequiperos con Él en tanto como ser maestros, en como ser discípulos. Cuando vemos en la Biblia que se habla de Jesús como un rabí, rabí es un maestro. Y resulta que los rabís no solo enseñaban la Torá, sino que eran ejemplos atractivos de la vida de Dios, ¿no es cierto? La gente Y quería ser como ellos. la gente quería ser como ellos. Y eran entrenados claramente por otro rabí por muchos años. Y ya, bueno, luego seguían con su proceso y pues podían ser también rabís de otros y demás. Tenían una particularidad y era que ellos viajaban con sus grupos pequeños enseñando. O sea, era algo como muy práctica. No había una aula, todo era al aire libre, era junto al camino. Sí, se iban a caminar, ¿no? Por el camino a enseñar. Hay una particularidad muy guay con esto de los rabís y ver a Jesús como un rabí. Y es que las personas que querían ser discipuladas por un rabí buscaban al rabí y le decían, oye, quiero que tú me enseñes, quiero ser discipulado por ti. Y el rabí tenía la oportunidad de decir sí o decir no. ¿Y por qué cuento esto? Porque en Jesús no es así, ¿no? Jesús es quien toma la decisión de ir a buscar a las personas que él quería discipular y que él quería enseñar. Marcando tendencia. Y que son personas que ningún otro rabí hubiera escogido. O sea, los rabís escogían a personas súper intelectuales, que tuvieran un desarrollo académico muy bueno, que se supieran la Torá, ¿no? Pero Jesús busca a pescadores, Jesús busca a guerrilleros, ¿no? Jesús busca a recaudadores de impuestos, personas que eran totalmente despreciadas por la sociedad. Y un poco nos muestra, ¿no? La diferencia de cómo él en realidad es el maestro por excelencia. Sí, me gusta pensar en algo y es que la fe cristiana es ante todo una fe imitativa y que lo que las personas veían, perdón, de Jesús era lo que él vivía. Entonces para ellos era fácil conectar una cosa con la otra y pues también seguirlo, ¿no es cierto? Y tiene sentido para cada uno de nosotros, ¿no? Tener esa coherencia entre pues, lo que hacemos y lo que decimos. Y es que, pues, el Señor, o sea, al recibir al Señor tenemos clara una invitación, ¿no es cierto? Y cuando Jesús lava los pies de los discípulos, él cierra con una frasecita ahí muy buena y dice, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Entonces, si queremos buscar a un maestro, ser maestros, ser líderes, no sé, como hoy en día le tenemos diferentes nombres,
pues podemos ver claramente a Jesús para saber cómo hacerlo. Me encanta porque además Jesús nos dice, sí, sigan mi ejemplo, ¿no? Pero además él, hasta en eso, es ejemplo, porque él mismo dice, lo que me han visto hacer a mí es lo que yo he visto hacer al Padre, ¿no? O sea, incluso Jesús vive la fe cristiana de la manera imitativa, ¿no? Imita al Padre y después nos dice, ok, imítenme a mí, ¿no? Y más adelante vemos cómo, también, por ejemplo, Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo, ¿no? Entonces creo que estamos llamados a ¿Sabes? ser testimonio, Hay a algo ser que me ejemplo. gusta mucho de eso y es pensar que un maestro nunca deja de ser discípulo. Y Jesús nunca dejó de ser discipulado, digámoslo así, dejó Sí, por de el Padre. aprender por el Padre, ¿no es cierto? Y claramente si cada uno de nosotros estamos como en un rol de liderazgo, de enseñar o debemos entender que pues nuestro proceso tampoco ha parado. Bueno, pero ¿qué hace un maestro? ¿No es cierto? Creo que es una de las preguntas que queríamos resolver al hacer este episodio. Y creo que tú lo compartes conmigo y es que Félix en el libro da una definición y la voy a leer. Dice, discipular es el proceso de ayudar a un joven, a una persona, para que Cristo sea formado en su vida y llegue a ser un agente de restauración y reconciliación. No sé si lo voy a leer otra vez, como para que le prestemos atención. Discipular es el proceso de ayudar a un joven o a una persona, una vez más, para que Cristo sea formado en su vida y llegue a ser un agente de restauración y reconciliación. A mí me encanta porque le da un propósito, ¿no? No solo tiene como objetivo que Cristo sea formado en su vida, que si ese fuera el único objetivo, ya es como súper suficiente, pero le da un propósito, ¿no? Y es convertirlo en un agente de restauración y de reconciliación. Es decir, una vez más de nuevo estamos poniendo el discipulado dentro de un plan de fe imitativa. Es decir, yo no te estoy discipulando a ti porque quiero que estés bien únicamente, sino que te estoy discipulando a ti porque eso que me has visto hacer a mí, quiero que hagas con otros, ¿no? Y yo creo que con esto podemos entender que todos tenemos el llamado a discipular a personas. No es algo que se quede exclusivo para los pastores o para los líderes de ministerio o para los líderes de grupo pequeño. Todos estamos llamados a discipular. Sí, creo ¿No? que todos nos hacemos maestros en algo, en la cocina, en la casa, tejiendo, Jugando play. Siempre tenemos algo que enseñar y un maestro definitivamente está dispuesto a eso, a enseñar y a compartir de lo que también ha recibido. ¿Y por qué cada joven necesita un mentor? Bueno, yo creo que es algo que creo de este libro y es que yo sé que el nombre dice cada joven necesita un mentor, pero cuando lo leí dije, esto no solo es para jóvenes, o sea, realmente esto es... Félix, debes cambiar el título, ¿no? No. Cada persona. Yo creo que, a ver, que si eres mayor, o sea, que si no eres un joven, te lo puedes leer y estoy segura que también va a bendecir tu vida y lo vas a sentir cercano y personal. Y creo que cada persona necesita ser mentoreada, necesita ser acompañada, justamente porque todos atravesamos cambios y transiciones en nuestra vida. Y es importante que entendamos que dos son mejor que uno, ¿eh? ¿Verdad? ¿No? Pero que también Dios ha diseñado la comunidad de la iglesia, Dios ha diseñado los equipos para que podamos entre todos apoyarnos, levantarnos, ser guiados. Y creo que a lo largo de verdad de la iglesia, los que son de la iglesia, han podido escuchar que hacemos mucho la diferencia entre un cambio y una transición, ¿no? Porque un cambio es un evento, ¿verdad? Es un suceso en particular que nos pasa, ¿no? Entonces, no sé, cambié del cole a la universidad, por ejemplo, si habláramos de jóvenes. Y, algo que yo creo que de las personas que puede que nos estén viendo, para nadie va a ser familiar esto, como cambié de país, no, nada que ver. Nadie. Y una transición ya es como todo este proceso psicológico, es como la manera en la que tu mente, tu corazón lo asimila. Es como algo así como, no sé, los que se hayan visto Inside Out 2, Intensamente, del revés, como le quieran llamar. Es como Riley cambia de ciudad, eso es un evento, un cambio,
Y la transición es lo que pasa dentro de la cabeza de Riley, ¿no? Es como... Sí, la comida es distinta, los amigos son distintos, las expresiones son diferentes, los horarios, las rutas, a lo que estás acostumbrado, la manera como se relacionan, todo es otro cuento. Y es una transición porque es un proceso de una manera quizás muchas veces menos amable de lo que estaría guay. Es una manera de como de ir haciendo un cambio temporal y ir entendiendo estos cambios en nuestra cabeza. ¿Y por qué traemos este tema de los cambios y de las transiciones? Porque uno de los lugares, uno de los momentos más presentes en la vida de una persona en la que pueden haber cambios y transiciones de la noche a la mañana y día tras día es en la juventud, Sí. es en la adolescencia. Tomas muchas decisiones. Muchas veces ni sabemos, o sea, es como, ¿qué tienes? No sé y no me preguntes y no me mires, ¿no? Es como... Déjame en paz. Muchas veces ni siquiera nosotros, ¿no? Qué atrevido. Cuando era joven, no mentiras, pero muchas veces creo que a todos nos pasa que ni siquiera entendemos qué nos pasa. Sí. Y es en esos momentos en los que quizás podemos entender que necesitamos un mentor. Ujú. No que nos diga qué es lo que nos pasa, sino que simplemente nos pueda acompañar en ese proceso, en el camino de la transición. Sí, de acuerdo. Félix menciona a una persona en el libro que tiene una frase que creo que compartimos juntos y se llama William Bridge. Y dice, en las transiciones mal gestionadas es donde se producen muchas de las crisis en la vida de las personas. Entonces, si no sabemos atravesar las transiciones, probablemente estamos más expuestos y vulnerables a vivir crisis. Y eso sí que cuesta, ¿no? Eso sí que es un bachecito difícil, ¿no? De superar, de atravesar. Entonces, bueno, si lo podemos evitar o hacerlo un poco más ligero, pues, why not? ¿No es cierto? Ahora, hagamos de cuenta que eres un extraterrestre y que no sufres transiciones y no sufres cambios. La realidad es que, aunque fuese así, seguimos necesitando un mentor, porque aunque podemos tener un montón de información a la mano, al alcance, podemos volvernos expertos, maestros de lo que querramos a un clic de distancia. Vivimos en una época en la cual, si la información no es un recurso escaso, los valores y la ética y el carácter sí lo es. Y eso no te la enseña Google, ni ChatGPT, ni Canva, IA. De acuerdo, o sea, creo que hay cosas que solo en el contacto humano, como de relacionarte, se quedan, se pegan. De acuerdo. Y solo algo que quiero apuntar es como, si en la época de Jesús, que las relaciones eran lo más humanas posibles, quizás más a veces de lo que incluso debía haber sido, se necesitaban mentores, se necesitaban maestros, rabís, porque ahora no, ¿no? De acuerdo. Y hace parte también como de nuestro corazón como discípulos, pues ser humildes, ¿no? Vamos a ser mentoreados y acompañados, discipulados. Eso me hace pensar en que algo que es muy importante entender es que quizás no voy a estar preparado para discipular a otros si yo no he sido discipulado, ¿no? Teniendo en cuenta lo que hemos hablado, que esto es una fe imitativa, teniendo en cuenta lo que hemos hablado, que es algo que aprendemos en el camino. ¡Qué coincidencia! Si yo no soy discipulado, no voy a poder discipular a otros. Me va a quedar muy difícil. Y sí, debo ser discipulado principalmente por Jesús, pero Jesús diseñó un plan para que seamos discipulados, que es su iglesia, ¿no? Y creo que también para mí es más fácil enseñarte a ti a hacer algo que yo vi que alguien me enseñara a mí. Y eso también es muy amable, ¿no? En nuestro proceso de desarrollo de vida. Algo que quería solamente como mencionar es que no es como que sea la responsabilidad del maestro, del líder, del discipulador, el proceso de crecimiento
de su discípulo, ¿verdad? Creo que esto es muy importante. Definitivamente esto pues nace del corazón de cada persona y no es la responsabilidad de él. Que tengamos un líder no significa que ya no necesitemos a Jesús, ni tiempos de intimidad con él, ni conocerlo uno a uno con su palabra, ni demás. De acuerdo. Sí, entonces, mentor, maestro, ¿qué es esto? Creo que todos necesitamos tener un mentor en nuestra vida y creo que también todos hemos sido llamados a traer bendición a la vida de otros a través del regalo del discipulado. Esperamos que este capítulo sea de bendición para tu vida, tanto como lo ha sido para la nuestra. Y nada, te invitamos a que te conectes, que estés pendiente del próximo episodio. Y como siempre decimos, esperamos verte en el camino. Nos vemos en el camino. Un abrazo, Dios los bendiga.